Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. ¿Deseas sentir las enseñanzas nacidas de las guerras mandalorianas? De todas las guerras, de todas las tragedias que gritan por toda la galaxia. Creía, poco antes de ejecutar los restos del Consejo Jedi. Capítulo 19. Caos. Hace 30 minutos, de pie sobre el techo de uno de los edificios académicos con vistas a los muelles de Beacon, Cinder Fall observó la batalla entre Jaune Arc y los soldados de Atlas con gran atención. Sus ojos nunca dejaron la forma sombría de lo que solía ser Jaune. Mientras tanto, sus aliados Emerald, Mercury y Neo observaban la escena con horror silencioso. Sabían que Jaune Arc era una amenaza, pero ni siquiera sabían cómo empezar a procesar lo que estaban viendo. Mercurio. Comenzó Cinder, apartando los ojos de los chicos de cabello plateado de la pelea. ¿Estás listo para ayudar a difundir mi mensaje? Mercury miró boquiabierto a Cinder, habiendo estado tan distraído por la pelea que ni siquiera había sacado su pergamino. Cuando vio que los ojos de Cinder se estrechaban ante su falta de respuesta, inmediatamente sacó su pergamino y lo apuntó a la batalla. Sí, totalmente, jefe. A Cinder le brindó una sonrisa sádica cuando dijo: bien. Entonces comience la transmisión. Ante sus palabras, Mercury presionó un botón en su pergamino y comenzó a transmitir en vivo directamente al CCT. Con su control sobre la torre, era simple para ellos secuestrar la transmisión y cambiarla de cualquier pelea de torneo que estuviera ocurriendo, a la batalla frente a ellos para que todos en Remnant la vieran. Cinder sonrió cuando estaba a punto de salirse del guión, pero estaba segura de que su improvisación inspiraría tanto miedo como la ejecución del androide Atlas. Gente de Remnant, te han mentido, comenzó Cinder con su voz en off. Beacon Academy. Atlas Academy. Todos los cazadores y cazadoras continúan mintiendo y mintiendo, todo para ocultar una sola verdad para no causar pánico. Mercury continuó filmando a Jaune mientras Cinder hablaba, asegurándose de capturar el momento en que arrojó al estudiante Aslan por el acantilado de Beacon. Después de hacer una pausa para lograr un efecto dramático mientras la muerte del estudiante se mostraba a todos en la televisión en vivo, Cinder continuó. Los Grimm no son un problema lejano del que solo se ocupan los pueblos más pobres. No son una chusma de bestias sin sentido, sino un ejército, dirigido por una fuerza inteligente. Ante sus palabras, Mercury se acercó a la forma de sombra de Jaune, esta vez arrojando su espada a Weiss mientras golpeaba a Ruby contra el suelo con su telequinesis. En verdad, Cinder no tenía idea de qué era Jaune. Ella no creía que él fuera uno de los seguidores de sus amas, ya que no había forma de que Salem hubiera mantenido un poder como él escondido de ella. Absolutamente de ninguna manera. Pero al menos, Jaune demostraría ser un chivo expiatorio eficaz para ella, captando toda la atención y permitiendo que ella y Salem se movieran sin ser detectados. Los que están a cargo te ocultarían la verdad. La verdad sobre lo cerca que está realmente el apocalipsis. Ni Atlas y el general Ilonwar, ni Vale y el profesor Ozpin están realmente preparados para proteger a su gente. Mientras Cinder hablaba, vio como Jaune le quitaba la cabeza a un estudiante usando los restos del arma de Ruby. Después de una pausa para asimilar lo que acaba de pasar, continuó. Han estado tan concentrados en derrotarse entre sí, preparándose para la guerra entre Atlas y Vale, que ni siquiera se dieron cuenta de que uno de sus propios estudiantes era un monstruo. Cinder luego asintió con la cabeza a Emerald, quien rápidamente usó su propio pergamino y comenzó a escribir. Afortunadamente para Cinder, tuvo la previsión de saber que algo estaba pasando cuando Jaune comenzó su colapso, e hizo que el ladrón de cabello menta registrara todo el altercado. Con solo presionar un botón, Emerald transmitió la grabación, mostrando a todo el mundo Jaune Arc poniéndose su extraña máscara, luego transformándose en su forma pseudo-Grimm. Una vez que el video estuvo terminado, Cinder dejó que el video se cortara a una pantalla roja con una pieza de ajedrez reina negra en el centro. Estos supuestos líderes son hombres egoístas y tontos que han llevado a su gente a la ruina. Y ahora, debido a su fracaso, todo lo que podemos hacer es rezar para que salgamos vivos de la siguiente tormenta. Cuando Cinder terminó su discurso, asintió y Mercury cortó la transmisión, transmitiendo solo estática. Cinder sonrió. Podía sentir el miedo en el aire. El terror. Grimm de todas partes ahora convergía en Vale mientras ella difundía su mensaje. No solo eso, sino que Adam y su manada de animales también estaban de camino a Beacon, junto con algunos de los Grimm que habían capturado. Ahora, Beacon caería, y con él, ella ganaría el control del poder que por derecho le pertenecía.
Cinder. Mercury tartamudeó, sacando a la mitad doncella de su fantasía. ¿Qué? Ella respondió bruscamente mientras miraba al asesino lisiado. Para su molestia, Mercury no respondió de inmediato, solo señaló al cielo. Siguiendo su dedo, sintió su mandíbula caer y abrir los ojos cuando vio a Jaune sacar una aeronave atlesiana del cielo y arrojarla a Beacon. ¿No es esa la aeronave en la que está Román? Mercury dijo cuando finalmente pudo encontrar su voz. Ante sus palabras, Neo miró hacia arriba y con mudo horror, llegó a la misma conclusión. Una vez que Cinder recuperó su ingenio después de ver lo absurdo de la acción, se volvió hacia los demás y les gritó: «Nos vamos, ahora». Este comando lo sacó de sus propios aturdimientos e inmediatamente se dieron la vuelta y se movieron. Afortunadamente para el equipo de villanos adolescentes, estaban lo suficientemente lejos y lo suficientemente rápido como para poder escapar de la explosión masiva de polvo detrás de ellos. Una vez que terminó el ápice de la explosión, se volvieron y se detuvieron para mirar la destrucción que se había producido. Cinder casi miraba con admiración, mientras que Neo miraba con desesperación. «Venir». Cinder luego habló, atrayendo los ojos hacia ella. «Nos retiraremos a Amity Arena. Los civiles saldrán de allí, y los cazadores y los soldados se irán para hacer frente a la invasión. Dejaremos que luchen y se agoten antes de avanzar hacia nuestro objetivo final». Cinder se dio la vuelta y comenzó a saltar entre los tejados mientras buscaba un toro que pudieran secuestrar. Rápidamente, Emerald lo siguió, con Mercury lanzando una mirada tentativa a Neo antes de seguir adelante también. Neo, con lágrimas cayendo por su rostro mientras miraba los restos en llamas de la aeronave, finalmente se volvió para seguir, ya que ahora no tenía a dónde ir. Dark Nihilus estaba de pie sobre las ruinas destruidas de los Airdocs de Beacon. Los incendios se extendieron por los árboles y los puestos de comerciantes que una vez se extendieron por el recinto ferial. Los remanentes contra los que estaba luchando, los cazadores y las cazadoras que conocía su anfitrión, ahora estaban esparcidos por la devastación, ya fuera habiendo escapado de la explosión o estaban muertos e inconscientes entre los escombros. Cuando el Señor Oscuro dio un paso adelante para continuar su cacería, algo llamó su atención. Mirando hacia arriba, vio las formas circulares de los Nevermores, el Grim parecido a un cuervo descendiendo en picado y aterrizando a su lado. El Grim lo miró, inclinando la cabeza en confusión mientras trataban de averiguar qué era Nihilus. Mientras tanto, Nihilus miró al Grim con curiosidad a su vez. Si bien había estado en Remnant durante algún tiempo, tuvo muy pocas oportunidades de ver a un Grim en persona. Los sintió cuando no era más que un alma atrapada dentro de su máscara, pero al mirarlos ahora con sus propios ojos, realmente eran hermosos. Estos Grim eran puro lado oscuro. A diferencia de los engendros Sith como los Terentatex o los Tukata, estos no eran animales mutados por el lado oscuro, sino manifestaciones físicas del lado oscuro de la fuerza en forma de animales monstruosos. Nihilus solo podía imaginar cuán envidiosos habrían sido alquimistas Sith como Naga Sadow y Exar Kun hacia el creador de Grimm. Un ejército infinito de oscuridad era el sueño de cualquier señor oscuro. Independientemente, como estas criaturas estaban hechas de la fuerza misma, eso significaba dos cosas para Nihilus. 1. Podía alimentarse de ellos, al igual que su anfitrión había descubierto semanas antes durante la brecha. Y 2. Podía torcerlos para que le sirvieran. Alzando la mano con el lado oscuro, Nihilus se abrió camino en las mentes bestiales del Grim Aviar. De la misma manera que uno usaría la fuerza para engañar a las bestias con un animal, Nihilus usó el lado oscuro para dominar la mente de los Grimm, forzándolos a la servidumbre. Los Nevermores lucharon y sufrieron espasmos cuando Nihilus ganó el control sobre ellos, hasta que sus mentes estuvieron total y completamente dedicadas a él. Satisfecho con su trabajo, dejó ir a los Grimm, lo que les permitió regresar al aire y comenzar a buscar sobrevivientes. Antes de que Nihilus pudiera seguir adelante, el sonido de los motores a reacción llamó su atención. Dándose la vuelta, vio como varias naves de desembarco de cabeza de toro volaban sobre Beacon, aparentemente evitando los diques aéreos en ruinas y al propio Nihilus. Nihilus consideró arrancar las aeronaves del cielo, pero sintió algo dentro. Oscuridad, ira y odio rezumaban de los ocupantes, y no estaban dirigidos hacia él. Nihilus vio como los cabezas de toro revoloteaban sobre el lado más alejado del campus y abrían sus puertas. Desde adentro, vio a Grimm en tierra como Ursa y lobos ser arrojados, desatados sobre los estudiantes desprevenidos, así como sobre los miembros de la organización terrorista Uitefang. Ahora que era curioso. Alguien estaba usando su regreso para realizar su propio ataque contra Beacon.
Nihilus diría que era una coincidencia interesante, pero sabía que no existía tal cosa. Independientemente, las maquinaciones de otros no era algo que le preocupara. Extendiendo la mano, buscó si había otras fuentes de la fuerza que pudiera drenar. Si bien podía drenar a los Grimm, su capacidad para controlarlos los hacía más útiles para él vivos. Y cuando extendió la mano, Nihilus sintió 3 fuentes de las que podía alimentarse. El primero estaba en la parte superior de Beacon Tower y el segundo muy por debajo de ella. El tercero se estaba moviendo hacia Amity Arena con mucha prisa. Esta tercera fuente fue la firma de la fuerza más fuerte que pudo sentir y, por lo tanto, su primer objetivo. Y así, con un salto potenciado por la fuerza, Nihilus comenzó a cazar. Tiempo presente, Ruby y Pirra se agacharon detrás de los escombros mientras acechaban a su presa. 2 gruñidos de Uitefan se encuentran actualmente frente a la entrada más cercana a Beacon Academy. Uno estaba saqueando casualmente a algunos estudiantes muertos de Sulien y otros objetos de valor mientras el otro vigilaba. Casi gruñendo, Ruby solo podía mirar al terrorista con enojo por sus acciones. Estas personas eran sus amigos, sus compañeros de clase, muchos de ellos eran fauno, y él los estaba saqueando. La cazadora sintió que apretaba su arma con más fuerza. Con Crescent Rose destruida, Ruby se vio obligado a recurrir a tomar un Dust Rifle de un Atlas Soldier fallecido, junto con cualquier munición que tuviera sobre él. Si bien incluso ella pudo ver la leve hipocresía al juzgar al soldado Uitefan por hacer algo similar, al menos lo hizo por supervivencia en lugar de por codicia. Ruby, Pirra susurró junto al líder del equipo más joven. ¿Cómo quieres hacer esto? Ruby miró rápidamente a su amiga mayor, antes de tomar una decisión. Los sacaremos, pero tenemos que hacerlo rápido y silencioso. No podemos revelar nuestra posición. Señalando al gruñido que estaba saqueando, dijo. Mi apariencia puede acercarme lo suficiente a él como para noquearlo antes de que pida ayuda. ¿Puedes conseguir el otro? Pirra miró al gruñido de guardia y asintió. Sí. Puedo eliminarlo con mi jabalina. Mientras decía esto, cambió a Milo a su forma de lanza. Hoy, a las 3. Ruby grita mientras agarra su rifle. 1, 2, 3. A su cuenta, Ruby estalló en una nube de pétalos de flores y se dirigió directamente hacia los gruñidos de Uitefan. El terrorista de guardia la vio acercarse, señaló y estaba a punto de gritar, cuando Milo se estrelló contra su pecho, lanzándolo lejos. El gruñido saqueador se volvió ante el ruido, confundido por lo que estaba pasando, cuando Ruby reapareció frente a él, con el rifle de polvo levantado. Con un grito de enojo, Ruby golpeó la cara del gruñido con la culata del rifle, tirándolo instantáneamente al suelo. El gruñido gimió, y Ruby instantáneamente lo golpeó en la cara de nuevo, dejándolo inconsciente. De pie sobre el cuerpo inconsciente, Ruby llamó a Pirra, quien recordó su arma mientras la alcanzaba rápidamente. Antes de que tuvieran la oportunidad de hablar, el sonido de un nunca más graznido sobre ellos llamó su atención. Ruby miró hacia arriba y rápidamente se volvió hacia Pirra. Apúrate, vamos adentro. Sin dudarlo, las 2 cazadoras entraron corriendo y, con suerte, se perdieron de vista de cualquier Grimm. Ahora en relativa seguridad, Pirra y Ruby aprovecharon la oportunidad para recuperar el aliento. Ruby finalmente pudo tomarse el tiempo para hacer un balance de lo que podía hacer su rifle y cuánta munición tenía, mientras Pirra se movía para desenterrar su pergamino. Pirra llamó primero a Nora y escuchó el timbre de la llamada varias veces antes de que la línea se cortara. Suspirando, presionó los botones holográficos y llamó a Ren. Después de algunos timbres, Pirra jadeó cuando Ren respondió a la llamada. Ren. Pirra prácticamente gritó, llamando la atención de Ruby también. Pirra. Ruby. Ren susurró, pero obviamente feliz de verlos. ¿Son ustedes 2? Preguntó, moviendo su pergamino mientras trataba de ver detrás de ellos. Pirra asintió con la cabeza. Sí. Nos despertamos cerca el uno del otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Nora? Cuando huimos, la explosión nos empujó hacia atrás, alrededor del gran monumento a la guerra. Ren luego suspiró mientras giraba su cámara, y Nora está justo aquí. Moviendo su cámara, vieron la forma inconsciente de la Nora Valkyrie, muy quemada y obviamente peor por el desgaste. Cuando la aeronave golpeó, Nora trató de cubrirme con su cuerpo, protegerme de la explosión. Dijo Ren con los dientes apretados, obviamente enojado por toda la situación. Pirra jadeó ante el estado en que se encontraba su amiga, antes de recomponerse para tranquilizar a Ren. No te preocupes Ren, la sacaremos de esto. Ren le devolvió una sonrisa cansada cuando Ruby se movió frente al pergamino. ¿Qué hay de Blake y Weiss? ¿Los has visto?
Ren negó con la cabeza. No, lo siento. Pasaron muchas cosas en los muelles. Mordiéndose el labio, Ruby tomó un respiro para calmarse antes de responder. Está bien, al menos sabemos dónde están ustedes dos. Pero necesitamos un plan. Pirra y Ren asintieron con la cabeza, ambos mirando a Ruby para tomar la iniciativa. Ruby se sorprendió un poco por esto, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía sentido que ella estuviera al mando, siendo la única líder del equipo allí. Armándose de valor, rápidamente se le ocurrió una estrategia. Necesitamos retroceder, dirigirnos a un punto de reunión donde podamos encontrarnos con los demás. Ella empezó. ¿Alguna idea de a dónde podrían dirigirse los demás? Pensando en esto, Ren luego agregó sus 2 centavos. Beacon Tower. Con los diques aéreos destruidos, cualquier otro superviviente se dirigiría a Beacon Tower. Pirra asintió con la cabeza ante su evaluación. Es la estructura más grande y más defendible de la escuela. Si hay algún lugar donde los sobrevivientes se reúnan, es allí. Buen pensamiento. Ruby estuvo de acuerdo. Está bien, nos dirigiremos a la Torre Beacon. ¿Crees que puedes llegar allí con Nora, Ren? Sí. Mi apariencia debería ser suficiente para ocultarnos a los dos de los Grimm, y los colmillos blancos no están siendo exactamente sutiles con sus acciones, así que puedo evitarlos fácilmente. Está bien. Buena suerte, Ren, nos vemos allí. Dijo Ruby. Con un asentimiento silencioso, Ren colgó. ¿Quieres llamar a Weiss y Blake? Pirra preguntó mientras se volvía hacia la cazadora más joven. Entonces, Ruby buscó en su bolsillo y, decepcionada, encontró su pergamino roto. Solo mi suerte. Murmuró. Aquí, déjame, la oferta de Pirra fue interrumpida cuando las 2 cazadoras oyeron un gruñido. Inmediatamente girando, vieron que algunos lobos los habían encontrado, muy probablemente atraídos por el ruido de la llamada anterior. Más tarde. Ruby siseó mientras levantaba su rifle. Podemos intentar llamarlos una vez que lleguemos a la torre. Asintiendo con la cabeza, Pirra se puso de pie y adoptó su propia postura de combate. Luego cargaron hacia adelante, sin planear dejar que ningún Grimm se interpusiera entre ellos y sus amigos. Ruby y Pirra se abrieron paso a través de Grimm tras Grimm mientras se dirigían a la torre de Beacon. Había demasiados Grimm en el área de los que el colmillo blanco podría haber dejado por su cuenta. Ruby estaba razonablemente segura de que el ataque de Jaune estaba provocando una gran cantidad de miedo y otras emociones negativas dentro de Beacon y Vale, atrayendo a más Grimm de las áreas circundantes. Con un tirón del gatillo, Ruby hizo estallar la cabeza de otro Beowulf. Los dos habían abandonado el sigilo durante mucho tiempo y estaban corriendo locamente hacia Beacon Tower. Irrumpiendo a través de una puerta doble, las 2 cazadoras salieron del edificio en el que se refugiaban y se encontraron en medio del patio interior de Beacon. Desafortunadamente para ellos, había una horda de Grimm menores entre ellos y la torre. Rápidamente, Pirra y Ruby tomaron sus posiciones de combate mientras varios lobos y lobos se volvían hacia ellos. Sin embargo, antes de que tuvieran la oportunidad de atacar, la reunión frente a ellos fue destrozada por una lluvia de balas, mientras las rondas de polvo de fuego los atravesaban. Ruby y Pirra tuvieron que esquivar a un lado, escondiéndose detrás de un pilar para evitar ser golpeados. Parecía que quienquiera que estuviera disparando no los notó y se centró únicamente en matar a Grimm. Una vez que la horda se enfrentó a fondo, Ruby decidió sacar el brazo de detrás del pilar y gritar: «Amigable. Amigable». Mientras lo hacía, la inconfundible voz de Glinda Godwich cortó el aire. «Señorita Adele. Alto al fuego». Casi de inmediato, los disparos se detuvieron, lo que permitió a Ruby y Pirra salir de su escondite. Con el Grimm desaparecido y la amenaza de fuego amigo mitigada, podrían evaluar su entorno. En la base de Beacon Tower, defendiendo las puertas, vio varios equipos de estudiantes, los más reconocibles equipos SSSN, FRI y CRDL, junto con el profesor Godwich y Ozpin. Detrás de la línea del frente, pudieron ver a Ren y a la inconsciente Nora también, aparentemente habiendo llegado a la torre antes que ellos. Todos los estudiantes parecían cansados, lucían varias lesiones menores, pero aún podían luchar. Ruby. Pirra. Date prisa, acércate. San gritó, haciéndole señas. Los 2 adolescentes obedecieron y rápidamente cruzaron la tierra de nadie frente a la torre. Una vez que llegaron a un punto de relativa seguridad, sus amigos y profesores los recibieron rápidamente. «Chicas, ¿están bien?», Glinda preguntó rápidamente mientras los revisaba visualmente. «Estamos bien, profesor».